Para escuchar acerca de la palabra del Señor y seguir con el tema que se ha venido manejando, la enseñanza a través de los sermones, que tiene que ver con el servicio y con los siervos del Señor. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Acompáñenme, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Amén. Allí donde estás, mi hermano, te invito a que inclines tu rostro. Y vamos a pedir la dirección del Señor en oración para que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas y ministrando esta palabra a nuestros corazones. Padre eterno, en esta mañana, Señor, nos postramos delante de ti, oh Padre. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Señor, yo te pido, Padre amado, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Dios, que cumpla el propósito, Padre, por el cual tú la envías en esta mañana. Padre, que no vuelva a ti vacía, Señor. Padre, haz conforme a tu propósito y voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos. Padre, habla, que tu pueblo escucha, Señor. Yo te doy gracias. Alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a hablar de algunas de las características de un siervo de Dios. Digo de algunas porque apenas vamos a poder tocar 3 de ellas. Y estas características serán las que vamos a hablar hoy, es la humildad, la obediencia y el gozo en el sufrimiento. Hemos leído 1 Corintios 4, pero si revisáramos el capítulo anterior de Corintios, vemos que hay una disputa en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tal vez era una de las más carnales que existían en el tiempo de la iglesia apostólica. Y estos hermanos estaban divididos. Y estaban peleando unos con otros. Y cada uno se estaba como apropiando de un líder. Entonces unos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas. Y entre comillas, tal vez los más espirituales decían, yo soy de Jesús. Pero realmente no habían entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba presente esa característica de humildad, de reconocer quién fue el que hizo la obra, quién fue el que dio la vida en la cruz. Quiero tomar como introducción, como analogía, acerca de las características, tal vez una experiencia que más de uno de nosotros hemos vivido, y es cuando vamos a presentarnos o nos vamos a postular para un empleo, ¿verdad? Entonces, para ese empleo hay un perfil de cargo y se requieren unas características. Y entonces se requiere de la persona que tenga unas cualidades, tenga unas actitudes y tenga unas
aptitudes con P. Y más o menos como tratando de escudriñar un poco acerca de lo que es el mercado laboral, me encontraba con esto. Hoy en día se está pidiendo que los candidatos manejen mínimo 2 idiomas, el idioma nativo y el inglés, por lo menos. Se está pidiendo que la persona tenga una capacidad de adaptación a la labor a la que va a desempeñar, que sea leal, que sea polivalente, que se pueda desempeñar en diferentes campos, que sea proactiva, que tome iniciativa propia. Capacidad de trabajo, capacidad de negociación, capacidad de innovar, de ser creativo y buenas relaciones interpersonales. Esta es como a grosso modo lo que está pidiendo el mercado laboral. Entonces vemos allí que para entrar a trabajar a determinada empresa uno debe tener unas aptitudes y unas actitudes. Pero si ustedes notaron bien, entre lo que yo expresé acá, el 90% son actitudes, actitudes con C. Sí, es muy diferente la aptitud que la actitud, ¿verdad? La actitud es mi disposición, lo que me identifica, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando acerca de las características de un siervo de Dios, pues estamos hablando de las actitudes, ¿cierto? O sea, de las actitudes que debe tener un siervo de Dios. Entonces vamos a ver la primera. ¿Cuál es? La humildad. Dice el verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Estas son las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Cuando yo voy al diccionario y busco como una definición de lo que es humildad, encuentro como definición que es una virtud humana atribuida a quien desarrolla conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Pero tengo que decir que vivimos en un mundo que no valora ni desea la humildad, ya sea en política, ya sea en negocios, en arte o en deporte. Nosotros los seres humanos siempre queremos figurar, queremos ser reconocidos, queremos tener el reconocimiento de los demás. Y esto nos lleva a esforzarnos mucho para conseguir ese reconocimiento. Desafortunadamente esta mentalidad se ha derramado en la iglesia del Señor. Por eso veíamos que también en la iglesia del primer siglo, allí en Corinto, se estaban tomando partidos y cada uno quería pertenecer a un líder, porque allí no había humildad, porque no se había reconocido quién era el que había pagado el precio. Hoy, desde muchos púlpitos, se predica un culto a la personalidad. Solo se habla de lo humano. Un culto al hombre. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no ha entendido o no entendió el mensaje, igual que la iglesia en Corinto. Que uno vino siendo el rey, siendo el dueño de todo, siendo el dueño de la creación, y se humilló a sí mismo, y se entregó, y se hizo pobre para hacernos ricos. Pero hoy la iglesia del Señor quiere volver a los viejos tiempos, donde los hombres buscan su propia gloria, buscan su propio reconocimiento. Es necesario, mis amados hermanos, que podamos interiorizar esto de la humildad. ¿De qué se trata esto realmente de la humildad para nuestras vidas? El Señor expresó, dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para servir, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Esto es un acto de humildad, un acto de reconocimiento que aunque teniendo todo el poder y que con su palabra todo lo puede cambiar, se entregó a sí mismo por rescate de cada uno de nosotros, por el rescate de mi vida y por el rescate de tu vida. El verdadero siervo de Dios busca la aprobación de su Señor,
antes que la adulación y el reconocimiento. Ese es el verdadero siervo de Dios. Y quiero presentarles unas evidencias de esta humildad. Tal vez encontramos en las Escrituras a Juan el Bautista, el último profeta, tal vez uno de los hombres que precedió y anunció la llegada del Mesías. Y dice en Mateo 11:11. En Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Era un gran profeta y vino predicando el tiempo del arrepentimiento, pero también dijo: no soy digno ni siquiera de desamarrar las sandalias de mi Señor, porque él se humilló y sabía a quién pertenecía su vida. Pablo de Tarso en Primera de Timoteo, no lo busquen, yo leo para ustedes. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versos 15 y 16, expresa las siguientes palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para que mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí vemos un Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, tal vez después de Jesús, fue un hombre que después de la conversión fue totalmente llevado a humillación y a humildad. Y está reconociendo aquí que él era el primero de todos los pecadores. Y quiero que no tomemos esto como a veces lo expresamos algunos, como un cumplido. Es que yo soy el más pecador de todos. Realmente no es un cumplido, es la realidad. Y eso expresaba el apóstol Pablo. Yo soy el peor de todos los pecadores. Yo soy el primero. De hecho dice que él fue llamado como abortivo. No merecía ser apóstol, pero se humilló ante su Señor y reconoció que aunque no fuese digno de ese llamado, le pertenecía a él. Entonces, cuando volvemos al verso 1 y vemos esta palabra, ténganos los hombres por servidores. Esta palabra servidores se toma aquí en el idioma original, en el griego koiné, como juperetes. Juperetes traduce o hace referencia a un remero del más bajo nivel en una embarcación de guerra. Los romanos tenían sus embarcaciones para salir a conquistar imperios, reinos, ¿verdad? En el tercer nivel estaban los remeros, que trabajaban por un salario, que sabían que terminaban sus jornadas y descansaban. En el segundo nivel estaban los remeros que por alguna circunstancia eran prisioneros de guerra o habían sido condenados por determinado tiempo a cumplir una pena, pero tenían un poco más de beneficios, ¿sí? Menos que los de arriba, pero un poco más de beneficio que los que está haciendo referencia aquí Pablo. Remeros de último nivel. Los del último nivel, los más bajos, eran remeros que estaban condenados a muerte, que estaban atados sus piernas a grilletes, que cuando la embarcación era impactada y naufragaba eran los primeros que morían en esa embarcación. A eso se refirió Pablo. Por eso Pablo en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él entendió quién lo llamó, de quién era el llamado, y él entendió quién era el Señor. Esta era la humildad de Pablo. Nosotros en esta mañana debemos entender que si Dios nos ha llamado, Él es nuestro Señor. Que si Jesús dio la vida por nosotros, todo lo debemos a Él. Porque Él nos hizo libres del pecado. Amén. Él nos hizo libres del pecado.
Él cambió nuestra esclavitud por libertad en Él. Pero como decía también el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Amén. Nos volvemos esclavos de Jesucristo para una libertad grandiosa, para un gozo grandioso. Esa debe ser nuestra humildad. Y estoy haciendo referencia a esto porque eso es nuestras vidas en el Señor. Y eso debe ser nuestras vidas en este ministerio tan hermoso al que el Señor nos ha llamado. Ahorita en el discipulado que estábamos compartiendo con los varones, hablábamos de los dones. Dios ha dado dones a los hombres. Y el desperdicio de mi vida es no hacer nada con ese don. Dios nos ha dado dones a todos. A todos. Y esos dones son para ser usados a favor de la iglesia. Amén. No sé si lo entendemos así. Cuando con mi testimonio muestro a Cristo, estoy mostrando a la iglesia. Amén. Cuando con mi testimonio. El verso 4 nos habla también, y quiero que me acompañen al verso 4 de 1 Corintios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí el apóstol nos está hablando de la disposición a la obediencia. Cuando yo veo la obediencia y como una referencia acerca de una definición, dice, esta es una consecuencia de nuestro discipulado y de nuestra mayordomía, especialmente en el uso del tiempo que Dios nos otorga, vida, salud y dones diversos. Dice en la parte B del y administradores de los ministerios de Dios. Entonces, ¿qué es pues la obediencia? Ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Amén. Buenos administradores de todo. En el verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no? O sea que si todo lo hemos recibido de Él, ¿de quién es todo? De Él. Entonces el apóstol dice aquí, téngannos los hombres, llama añadiduras, le pertenecen a Él. Todo es de Él. Aquí el apóstol Pablo está poniendo freno a cualquier pretensión de soberbia que podían tener los hermanos en Corinto. Trataban de exaltar al uno o al otro y hacerse como, es que este es mi líder, a él es el que yo voy a seguir, causando división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero cuando el apóstol aquí le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Y de quién lo recibiste? Y ya como sabemos de quién hemos recibido todo, ¿a quién le debemos todo? Al que nos lo dio, ¿verdad? De Él es todo. De Él es mi tiempo, de Él es mi vida. De Él es toda mi familia, todo lo que Él me ha dado. Entonces, a Él, en obediencia, debemos servir. ¿Y cómo servimos? Hermano William, ¿cómo yo puedo servir en obediencia? Bueno, estamos en el plan 7x7, ¿verdad? ¿Cuántos estamos en el plan 7x7? Amén. Claro está que el plan 7x7 nos ha terminado, ¿no? Podemos empezar, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. Ahí están las instrucciones. ¿Qué debemos hacer en obediencia? La palabra de Dios no lo dice. Para ser buenos administradores. ¿Saben una cosa? Cuando no entendemos y no tenemos claro cuál es el propósito de Dios en mi vida, creo que como que nos perdemos, ¿verdad? Como que el barco se pierde, como que no encontramos el rumbo.
Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mí? Pero yo les digo en esta mañana que la voluntad del Señor en nuestras vidas está aquí en su palabra. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta. Escudriñen las Escrituras. Jesús dijo, escudriñáis las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Queremos saber cómo debemos obedecer? Escudriñemos las Escrituras. Y esa sería nuestra primera acción de obediencia, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. No hay ninguna posibilidad de jactancia. Somos mayordomos administrando lo que nos ha sido dado. En esta obediencia se reconoce un verdadero siervo de Dios, el cual se sujeta a la voluntad de su amo. Nuestras vidas deben estar sujetas a la voluntad del que nos lo dio todo. Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida, vienen dificultades, tal vez venga la escasez, tal vez venga la enfermedad, cualquier otra situación que puede llegar a nuestro hogar. Y muchas veces estamos quejándonos de esas cosas. Y estamos hablando acerca de esas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué yo? Y no hemos entendido la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Tal vez en el momento no lo entendemos, pero más adelante entendemos por qué teníamos que vivir ese proceso. Tal vez llega la escasez a tu familia, a tu hogar. Y puede ser, no digo puede ser, es difícil cuando hay escasez. Es difícil, no nos digamos mentiras, ¿cierto? Pero cuando hemos entendido la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas, sabemos que Dios está trabajando con algo en nuestras vidas. Hay un propósito. Tal vez nos jactábamos de lo que teníamos. Yo le pido perdón a Dios, porque si hay alguien aquí que se jactaba de su trabajo y de sus ingresos, era yo. Pero gracias a Dios y a su voluntad soberana en mi vida, me ha llevado en el proceso. Y perdóneme que me tome como ejemplo. Y entendí que realmente el propósito de Dios en mi vida era diferente. Amén. Y eso, cuando lo podemos entender, ¿saben una cosa? Nos lleva a un nivel de crecimiento espiritual en donde, entendiendo la voluntad soberana de Dios, podemos soportarlo. Sabemos que dependemos de Él, del que nos lo dio todo. Allí habría obediencia. ¿Sí? Aceptar la voluntad soberana de Dios es un acto de obediencia. Si no la aceptáramos, estamos en contra de la voluntad de Dios, estamos en contra de Dios. Aceptar la voluntad de Dios, aceptar en obediencia la voluntad de Dios, nos hace herederos de vida eterna. Nos hace herederos de una vida eterna. Primera de Corintios 2 dice en el verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta palabra a mí me conmueve, o sea, me lleva a lo más extremo y lo más profundo de admiración, exaltación y sumisión al Señor. Hay algo que ha sido preparado. Jesús dijo, me voy, pero moradas iré a preparar. Estoy parafraseando. El Señor se fue a preparar morada para ti, para mí y para todos los hermanos que han muerto en Cristo, y para los que vendrán, porque no sabemos cuántos más vendrán hasta que el Señor venga.
Y dice su palabra, cosas que ojo no vio. O sea, nosotros no hemos visto nada acá. Nuestra vida acá en esta tierra es tan pasajera, tan intrascendente al final. A veces nos ocupamos de tantas cosas y dejamos llenar nuestras vidas por tantas preocupaciones que nos olvidamos de lo importante. Y nuestros ojos no han visto aún lo que Dios ha preparado. Por eso, la obediencia en el siervo de Dios debe ser algo que gobierne la vida del creyente. Obedecer. Ni oído oyó, o sea, no hemos oído nada de lo que vamos a oír. No hemos entendido nada de lo que Él tiene reservado para nosotros. Es tan grandioso, es tan maravilloso, que solamente en obediencia, en sujeción y en humildad podemos llegar a esta promesa. Ni ha subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amarle solo a Él, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que ¿para quién es mi tiempo? ¿Para quién es mi conocimiento? El que Él me dio. Para Él mismo, para su obra. No es para envanecer al hombre. No es para enseñorearse, sino para ponerlo al servicio de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Si habrá algún acto más grande de obediencia y de humildad, el Padre entrega al Hijo. ¿Qué padre entrega a su Hijo para ser sacrificado a favor de otro? Pecador, malvado, que no tiene contemplación de nada. ¿Qué padre entrega a su Hijo? Un acto de humildad. ¿Y qué hijo se entrega a sí mismo y se somete? En rescate de muchos. Solamente Él en obediencia. Es el ejemplo más grande de humildad, el ejemplo más grande de obediencia. Pablo dice en el verso 11, nos gozamos en las necesidades. Verso 11 dice, estamos en 1 Corintios 4, verso 11, hasta esta hora padecemos ¿qué? Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ese es el gozo en el sufrimiento. Tercer punto, el gozo en el sufrimiento. Había hambre, había escasez, estaban desnudos, tenía frío, padecía, había sido abofeteado y no había morada fija. Algo más digno de sufrimiento. Y si leemos versos 12 y 13 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿A causa de qué? A causa de que nadie lo señale, que se están enriqueciendo porque los hermanos están trayendo, y entonces estamos haciendo que se enriquezca el líder. Trabajamos con nuestras propias manos, decía el apóstol Pablo. Pablo hacía carpas, porque no quería que los hermanos tuviesen cargas con el sostenimiento del ministerio. Pero sin embargo los hermanos de Filipos, de Macedonia, en su pobreza abundaron en generosidad para con el ministerio. Nos maldicen y bendecimos.
hace parte del sufrimiento. ¿Cuántas veces has sido rechazado? ¿Cuántas veces tal vez a causa del nombre del Señor te han cerrado una puerta? ¿Cuántas veces tal vez por la predicación de la palabra te han sacado empujones? Eso pasa. Y tal vez decimos, ¿en Colombia? No, en Colombia no pasa así, también pasa aquí en Colombia. ¿Cuántas veces te miran con ojos de odio porque estás hablando la verdad? Pero ¿sabe qué hacemos? Bendecimos. Amén. Y eso hacía el apóstol. Bendecía a través de esa persecución. Padecemos persecución y la soportamos. A veces creo que tal vez se nos olvida un poco realmente a lo que hemos sido llamados. Y queremos las cosas suaves, livianas. Por ahí, como dicen entre comillas, un evangelio light, que no me cueste, que yo no tenga que sufrir, porque como eso no lo han transmitido, ¿cierto? No, es que usted viene a Cristo, hermano, y usted no volverá a tener necesidad, no volverá a padecer persecuciones, todo será feliz, habrá abundancia, no habrá escasez, no habrá llanto, no habrá dolor. Pero te lo están diciendo acá en la tierra. Sí, eso lo dice la palabra de Dios, pero cuando estemos allá con Él. Amén. Allá no habrá necesidad. No habrá necesidad de nada. Solamente estaremos allá para adorarle. Pero mientras estemos acá, Jesús dijo en Mateo 5, 11, Mateo 5, del 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados sois cuando sean perseguidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 11. Bienaventurados sois. Pero hoy no queremos pagar el precio, hoy no queremos que nadie nos diga nada, no queremos. Hermano, que vaya a compartir la palabra a tal familia. Y si esa familia no lo recibe bien, entonces, no, yo por allá no vuelvo. Es que me hicieron mala cara, ¿cierto? No, yo por allá no. Con esa familia no, mándenme con otra, una que sí me quiera recibir. Hermano, el evangelio es eso. Llevar la palabra de Dios a todos, incomodarlos a todos. Dios tiene preparados a los que la han de recibir. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicarla. Y Dios hará conforme a su propósito y voluntad en los que Él tenga preparados. Pero tenemos que predicársela a todo. Y si esto nos genera persecución o nos genera incomodidad o hablan de nosotros, ¿cuántas veces, no sé, a mí me ha pasado, por ser cristiano, cuántos compañeros de trabajo, cuántos vecinos no hablan mal de uno? Ah, es que esos cristianos, sí. Bueno, dejémoslos que hablen mal. Pero ¿saben una cosa? Les bendecimos. Les bendecimos. Y dice el verso 12 en Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si persiguieron a los profetas y los abofetearon y los apedrearon y los enviaron a las cárceles, y luego lo hicieron con los apóstoles, a Juan el Bautista lo decapitaron. Y si hiciéramos un recorrido por la historia de la iglesia, ¿cuántos mártires podríamos encontrar allí? Perpetua, Felicidad, Juan, todos el mismo apóstol Pablo,
Pero ¿saben una cosa? Nunca se avergonzaron del evangelio. No importa el sufrimiento, no importa la adversidad, no importa por lo que estés pasando, nunca te avergüences del evangelio. Porque el evangelio es poder para salvación. Aunque sea locura para los que se pierden, para nosotros es poder para salvación. Y debemos gozarnos y alegrarnos. Amén. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes una necesidad? ¿Estás padeciendo persecución? ¿Están hablando mal de ti a causa del Señor? Gózate, alégrate, porque grande es tu galardón. Mis amados hermanos, santos del Señor, ¿te identificas con esto? ¿Estás dispuesto a padecer, a sufrir por causa del Señor? Debemos identificarnos. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos del reino, debemos identificarnos. No son todas las características, hay más. Hoy solamente hablamos de 3. Pero pienso que estas 3 características son fundamentales en nuestra vida como cristianos. Podemos renunciar a nuestros propios egos. Podemos renunciar a nuestro esté rico y mañana amanecí pobre. Porque sus vidas dependían de sus riquezas, de lo que tenían, de sus bienes materiales. Nunca dependieron de Dios. Amén. Que podamos aplicar esta enseñanza en el día de hoy a través de su palabra a nuestra vida personal. Que nos podamos identificar como verdaderos siervos del Señor, con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria. Yo le pido perdón a Dios en esta mañana, porque tal vez he fallado en muchos de estos aspectos, en muchos. Y haciendo este estudio decía, Señor, ayúdame, solo tú me das las fuerzas, solo tú me das las fuerzas para que mi vida realmente tenga sentido, porque sin Él mi vida no tiene sentido. Que en tu vida familiar podamos presentar a nuestro amado Señor Jesucristo a través de nuestro testimonio en el hogar. Nosotros, voy a hablar a título personal, los hombres, yo como hombre, a veces me molesto porque tengo que ayudar con los quehaceres de la casa. Entonces, si me toca lavar la loza, no, es que eso no es para nosotros los hombres. Si toca ayudar a cocinar, no, es que eso no es para los hombres, eso es para las mujeres. No, mis amados. La humildad debe estar presente en nuestro ejemplo. Y empezamos sirviendo de nuestro hogar, desde nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra casa debemos servir. Que podamos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas para hacer testimonio en nuestros hogares. No he escuchado hasta ahora la primera noticia del primer hombre que se enferma y se muere porque le tocó lavar la loza. O yo no sé si alguien tenga algún registro de eso, no. O porque nos toque hacer el aseo en el apartamento, no. Nosotros como hombres somos llamados a ser los sacerdotes de la casa. Y el sacerdote, ¿saben cuál es la función del sacerdote? Llevar al pueblo a Dios. Si nosotros somos sacerdotes, somos responsables de que nuestros hijos, nuestra esposa, amén, vean en Cristo, vean más bien en mi testimonio a Cristo. Amén. Y en la congregación, porque estamos hablando en la iglesia, ¿verdad? Ya lo vimos en lo personal, ya lo vimos en lo familiar y ahora en lo congregacional. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Dios me dio dones, ¿verdad? Pongo al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, mis dones. Aquí todos estamos dotados para compartir la palabra de Dios. No existe tal cosa de que, es que Jesús dijo que a unos nombró evangelistas y a otros pastores, entonces que vayan los evangelistas, que vayan los pastores a predicar. No, el mandato es para todos. Mateo 28.
¿sí? Para todos. Somos discípulos de Cristo. Amén. Si somos discípulos de Cristo, debemos cumplir el mandamiento de nuestro Señor. Coloquemos en nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra y por lo que Dios hará en nuestras vidas a favor de el reino de los cielos, a favor de su iglesia. Amén. Padre, yo te doy gracias.